Esta mañana el diputado de Unidas Podemos por Álava en el Congreso, Juancho López Duralde. Señor López Duralde, egunon y feliz año nuevo. Egunon, Berdín, feliz año nuevo, Urte Berrión para todos. ¿Cómo terminó el 2020 y cómo ha comenzado este 2021? Bueno, pues termina con la satisfacción de unos presupuestos aprobados a nivel político, que creo que nos da margen para el trabajo en los próximos meses o incluso años, es decir, que nos da legislatura por delante y bueno, con preocupación también porque no acabamos de terminar con esta pandemia que tanto dolor está causando, ¿no? Entonces, bueno, pues vamos a ver si este 2021 nos trae un poco de tranquilidad en ese sentido también de la salud, ¿no? Que la necesitamos. Está claro que dejar atrás 2020 no significa que en 2021 se vayan a solucionar todos nuestros problemas, que son bastantes, ¿no? Sí, efectivamente, ¿no? El cambio de año parece que es un poco una encrucijada, pero bueno, realmente los problemas continúan aquí y tenemos, bueno, pues una crisis sanitaria todavía por resolver, con la vacuna empezando a llegar, pero todavía con unos meses por delante y en definitiva también con una crisis económica y social importante a la que tenemos que hacer frente, ¿no? Por lo tanto, desgraciadamente los problemas no se terminan por el cambio de año, aunque bueno, yo creo que estamos todos bastante contentos de haber dejado atrás el 2020, que ha sido un año malo yo creo que para todos. Han pasado prácticamente las Navidades y ya empiezan nuevas restricciones en algunas comunidades como Aragón, Andalucía o Madrid. ¿Hasta cuándo vamos a estar así? Bueno, es que hay una preocupación por la subida de contagios, una preocupación lógica, puesto que además pues la entrada de la nueva cepa que viene del Reino Unido pues hace que que haya un temor a que la pandemia se extienda con más velocidad, y en ese sentido pues ya sabíamos todos que la Navidad iba a ser un momento crítico, ¿no? En el cual pues iban a aumentar los contagios. Esto se asumía. Vamos a esperar que esos contagios pues no suban tanto y que podamos realmente pues que la situación siga controlada, ¿no? Pero desgraciadamente pues todo apunta que hasta que no se extienda realmente la vacuna, hasta un porcentaje de la población importante, que los expertos hablan pues para el verano, pues no podremos estar, digamos, con una situación similar a la anterior. Vamos a esperar que también, en fin, la responsabilidad pues haga que las cosas mejoren cuanto antes. Se está vacunando con cierta lentitud, teniendo en cuenta lo que nos jugamos. En algunos países europeos como Alemania hay un cierto enfado con la gestión que está haciendo la Unión Europea de la compra de las vacunas. Sí, hay una preocupación legítima, porque además en algunas comunidades en España la cosa va muy lenta, ¿no? Realmente, por un lado, pues está la paradoja de que por un lado comunidades como la de Madrid, por ejemplo, se quejan de casi todo, ¿no? Pero luego a la hora de la verdad, pues solo se ha vacunado en la Comunidad de Madrid, que es de las que menos vacunados lleva, del orden del 6%, es decir, que es necesario agilizar, no podemos estar vacunando a un ritmo tan lento, sino que hay que ir vacunando según vaya llegando la vacuna, siempre y cuando logísticamente sea posible, porque si no, pues no vamos a llegar nunca a esa inmunidad que se busca, ¿no? No se entiende que estemos en una pandemia, en una emergencia sanitaria y que los fines de semana no se vacune. Eso es incomprensible porque realmente, precisamente lo que tenemos es que luchar contra el tiempo, es decir, cuanto más tiempo ganemos, es que no estamos hablando de una cosa normal, estamos hablando de evitar muertes y por lo tanto es absolutamente injustificable que los fines de semana no se esté vacunando. Esto no hay nadie que lo pueda comprender, y esperamos que cuanto antes pues todas las comunidades autónomas en ese sentido se pongan las pilas y se pongan a cubrir esos huecos, porque realmente todo ello al final tiene el mismo síntoma, o es síntoma del mismo problema, ¿no? Y es un problema de debilitamiento que se ha producido de la sanidad pública a lo largo de los últimos años, y que hace que que los recursos sean escasos, ¿no? Es decir, tanto se han ido quitando recursos de la sanidad pública que ahora pues en muchos lugares no hay suficiente capacidad para hacer frente al problema tan grande que estamos afrontando. ¿Cómo se va a lograr convencer a toda esa gente que ahora mismo no quiere ni oír hablar de vacunarse?
Bueno, yo no sé si se le puede convencer. Yo creo que lo que tenemos que hacer es intentar conseguir que la mayoría se vacune. Creo que bueno, la evidencia científica muestra que la eficacia es superior al 90% y por lo tanto similar al de otras vacunas que nos estamos poniendo con normalidad, ¿no? Entre otros es superior por ejemplo, a la eficacia de la vacuna de la gripe, ¿no? Entonces, bueno, lo que hay que intentar es llegar a ese porcentaje. Esto es una cuestión. El problema de la vacunación es que no es un problema solo individual, no solamente te inmunizas tú, sino que en la medida en que vamos avanzando se inmuniza el colectivo. Por lo tanto, es un problema de solidaridad. Es decir, que no te vacunas no es una decisión que solamente afecta al individuo, sino que estás afectando al conjunto de la colectividad, porque estás de alguna manera retrasando esa inmunidad colectiva, que es la que puede hacernos, digamos, tener una vida normal, ¿no? Los expertos sí que distinguen entre quienes tienen legítimas dudas sobre la eficacia de esta nueva vacuna y los conocidos como negacionistas, aquellos que no se la pondrían en ninguno de los escenarios. Bueno, evidentemente las dudas son absolutamente legítimas. Eso no quiere decir que es absolutamente normal, ¿no? El negacionismo, bueno, desgraciadamente es una corriente que niega la realidad científica y la estamos viendo en muchísimos aspectos. Es decir, que desgraciadamente hay un negacionismo con las vacunas, hay un negacionismo sobre el cambio climático. Nosotros lo llamamos terraplanismo, ¿no? En el sentido de negar la evidencia científica. Y bueno, pues la verdad es que es muy preocupante porque además está, digamos, alimentado por corrientes políticas populistas de extrema derecha, como hemos visto, por ejemplo, el caso de Estados Unidos con Donald Trump o el caso de Bolsonaro. Es decir, que de alguna manera hay una tolerancia, incluso un impulso a este negacionismo, y detrás de ello, pues yo creo que está, pues eso, corrientes políticas de extrema derecha, bueno, pues tratando de cuestionar la realidad científica, ¿no? Cuando vea ahora al ministro de Sanidad, Salvador Illa, informar sobre la evolución de la pandemia, ¿le va a observar de una manera diferente? Bueno, desde nuestro punto de vista, Salvador Illa debería dejar el cargo de ministro, ¿no? Es decir, que a mí no me parece ilegítimo que decida presentarse a unas elecciones, a las elecciones catalanas en otro caso. Tiene perfecto derecho a ser candidato, pero entendemos que en las circunstancias actuales el ministro de Sanidad tiene que estar centrado en la lucha contra esta pandemia y por lo tanto no creo que deba esperar a que empiece la campaña electoral para dejar el cargo, y creemos que debe entrar una persona pues que afronte al 100% la lucha contra la pandemia en el Ministerio de Sanidad, ¿no? Por lo tanto, legitimidad para presentarse toda, pero hay que estar al 100%. Sobre todo porque la campaña ya ha empezado, ¿no? Bueno, efectivamente, estamos acostumbrados a campañas largas, y aunque las elecciones pues vayan a ser en febrero y todavía no haya empezado lo que es la campaña oficial, lo cierto es que ya sabemos que desde el momento en que se anuncia que va a haber unas elecciones, pues ya todo el mundo se pone en modo pre-campaña, y por eso pues insistir en que entendemos que bueno, pues que debe dejar el ministerio y dedicarse a ser candidato, que es lo que legítimamente ha decidido. Van a estar emocionantes esas elecciones catalanas, ¿no? Pues las encuestas hablan de distintas posibilidades. Vamos a ver, nosotros somos partidarios, como hemos sido en otras contiendas electorales, singularmente en las de Euskadi también, de que de las elecciones salga un gobierno de izquierdas que podría constituirse con el Partido Socialista de Cataluña y con Esquerra Republicana, y ojalá que la suma pues dé para ese gobierno, que realmente abriría una nueva etapa para Cataluña y para los catalanes y las catalanas, más haciendo políticas más basadas en los problemas sociales, en los problemas reales de la gente, que en cuestiones identitarias. Juancho López Duralde tenía previsto estar en los estudios de Radio Vitoria esta mañana, pero la nieve, que ha caído con abundancia este fin de semana, le ha hecho aconsejable no desplazarse desde Madrid. Ya le digo que el paisaje que se ha perdido es espectacular, señor López Duralde. Sí, estoy seguro. Lo que pasa es que la cautela
Pues efectivamente que pensaba pasar estos días allí, pero realmente la cautela me ha advertido que mejor no moverse, porque realmente las carreteras pues están peligrosas y en fin, casi mejor esperar a que cambie un poco el tiempo, ¿no? Ha acertado porque la situación está bastante delicada esta mañana, hay bastante hielo en prácticamente todas las carreteras del territorio, también las que dan acceso a él, evidentemente los puertos de montaña la situación también es delicada, pero el paisaje está precioso. Supongo que no le gustaría tanto ver ese paisaje con pozos de extracción de gas en determinadas zonas, ¿no? Pues efectivamente, el tema del gas es un tema que nos preocupa mucho. Es satisfactorio que el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz haya decidido no dar la licencia, pero en todo caso sí que nos preocupa la actitud del gobierno vasco a través de su consejera Arantxa Tapia diciendo que piensan seguir adelante, ¿no? Es decir, nosotros creemos que este tema pues debería estar cerrado ya y bueno, no solamente por el paisaje que tendría un impacto, sino sobre todo por lo que puede suponer, por ejemplo, para el acuífero, que realmente es el acuífero más importante de Álava y de todo Euskadi y que puede verse amenazado por esta explotación de gas, ¿no? Por lo tanto, creemos que y esperamos que esta explotación, pues, en fin, se olvide para siempre, porque no es tiempo de dedicarnos a sacar combustibles fósiles del subsuelo, sino más bien a ver cómo nos dotamos de un sistema energético basado en energías limpias como las energías renovables. ¿Cree usted que si el PNV de Vitoria, el gobierno municipal, PNV-PSE de Vitoria, no necesitara apoyos para sacar adelante los presupuestos, la historia hubiera sido distinta? Pues sí, porque realmente las manifestaciones del alcalde de Urtarna han sido en el sentido de continuar con la explotación de gas. Solamente pues la oposición muy activa del Carrequín Podemos y de otros grupos pues ha hecho que realmente pues haya tenido que dar marcha atrás, pero no hemos observado, digamos, una convicción por parte del alcalde, sino más bien una resignación ante el hecho de que los números no le daban. En cualquier caso, usted no considera cerrado este asunto, definitivamente, ¿no? Bueno, no es que yo no lo considere, ojalá. Escuchando las declaraciones de la consejera Arantxa Tapia, quiero decir. Exactamente. No es que yo no lo considere, sino que, bueno, es el gobierno vasco quien se empeña en decir que ellos van a seguir adelante, que van a ir a los tribunales, etcétera, ¿no? Y por eso no podemos darlo definitivamente por cerrado, aunque yo creo que se ha cerrado una puerta, que es la de la licencia de Gasteiz, y bueno, está pendiente otra puerta posible que tenemos en la mano en el Congreso de los Diputados, que es la Ley de Cambio Climático, que esperamos que aborde no de forma concreta este caso, pero sí la explotación de combustibles fósiles y por lo tanto, bueno, pues poco a poco se vaya haciendo más difícil el continuar con una economía basada en la quema de combustibles fósiles, que ya sabemos que causa el cambio climático. ¿Cuándo va a estar lista esa ley de cambio climático que prohibirá la exploración y también la extracción de gas? Pues esperamos que esté lista en unos meses. Está en este momento en la fase de enmiendas del Congreso. Hay que discutir todas las enmiendas, ponerse de acuerdo con ellas y por lo tanto tenemos trabajo por delante en los próximos meses. Es una de las leyes que está tramitándose en el Congreso y desde luego pues yo espero que quizás para Semana Santa pueda estar lista, ¿no? Trabajo y luego tendrán que buscar votos también, ¿no? Bueno, es que ese es el trabajo que estamos haciendo, trabajo de discusión de las enmiendas, de análisis y de tratar de sumar una mayoría que pueda sacarla adelante. ¿Cómo pinta ahora mismo la cosa? Bueno, yo creo que pinta bien porque realmente hay una voluntad mayoritaria, yo diría que muy mayoritaria en el Congreso sobre la necesidad de una ley que aborde la lucha contra el cambio climático. Creemos que esto es bastante unánime, con la excepción de los negacionistas que hablábamos antes. Pero en general ese acuerdo existe, ¿no? Lo que falta es que se concreten los detalles, que bueno, también es lo más complicado, ¿no? Porque de decir que bueno, necesitamos una ley de cambio climático, a cómo eso se concreta en cuestiones específicas como la que estamos hablando de la extracción de combustibles fósiles, pues ese es el camino que tenemos que recorrer, pero yo creo que la ley saldrá adelante porque, como digo, hay una mayoría favorable a que
que tengamos un marco legislativo de lucha contra el cambio climático. La pandemia nos ha hecho olvidarnos de esa emergencia climática, ¿no?, en la que estamos. Pues parece que sí, pero desgraciadamente el hecho de que no hablemos de ella no quiere decir que no siga ahí, ¿no? Y que no nos siga pues dando malas noticias constantemente. El cambio climático continúa, siempre cuando hay olas de frío la gente dice, bueno, ¿qué pasa con el cambio climático? Pero precisamente el cambio climático pues de lo que va es de extremos cada vez más agudos, con largas épocas de sequía, luego temporadas de fríos intensos. Es decir, que el cambio climático está aquí, lo estamos viendo cada día, y por tanto pues no podemos mirar para otro lado, sino que tenemos que hacerle frente. Sí, porque venimos del noviembre más cálido en la historia del planeta desde que se registran este tipo de datos. Sí, los últimos años han sido los más cálidos desde que se tienen registros, es decir, que la tendencia es indiscutible, ¿no? Por más que ahora estemos pasando unos días fríos, siempre decimos que no hay que confundir el tiempo con el clima. Es decir, el clima hay que mirarlo en el largo plazo, y los datos en el largo plazo pues son estremecedores. En ese sentido de aumento del calentamiento, podemos decir prácticamente de forma global. Van a ser el remedio a todos nuestros males, no solo a los climáticos, esos fondos de reconstrucción de la Unión Europea que tantos deseamos. No, el remedio a todos los males no. Tenemos problemas estructurales muy profundos. Nuestra economía tiene problemas muy muy profundos, como hemos visto o como estamos viendo en estos días, demasiado dependiente de sectores como el turismo, y cambiar eso no se hace de la noche a la mañana. Lo que sí es cierto es que esos fondos pues nos van a aliviar, nos van a ayudar en el corto plazo a salir de la situación crítica en la que estamos, pero que vayan a ser la solución, desgraciadamente no, porque los problemas son complejos y son de largo recorrido y en muchos casos estructurales, ¿no? Por lo tanto, yo creo que es una buena noticia que en este caso la Unión Europea haya optado por una salida a la crisis con mayor inversión y poniendo los fondos a disposición de los países, pero no echemos las campanas al vuelo, porque el tema es muy complejo y estamos en una crisis muy profunda. Todavía no hemos entendido bien para qué va a soltar Europa todo ese dinero. Yo creo que sí, bueno, no lo sé, yo pienso que sí que lo hemos entendido, ¿no? Es decir, creo que en Europa las posiciones de austeridad en situación de crisis han quedado atrás, como se optó en el año 2010-2011 con la crisis que en ese momento estaba, y se ha optado por una política pues más inversionista, más social. Y eso es una buena noticia para Europa y para el futuro de la Unión Europea. Yo creo que eso, pues más o menos... Eso se ha entendido, sí. Se lo preguntaba en el sentido de los proyectos que estamos empezando a conocer. Sí, efectivamente. Bueno, ahí, en el momento en que se han puesto fondos, pues todo el mundo se ha puesto la etiqueta de transición ecológica, porque uno de las partidas más importantes de esos fondos va a la transición ecológica, y efectivamente pues parece que hay una especie de vale todo, ¿no? Todo vale, y sin embargo no vale todo, ¿no? Y esperamos que en los procesos de tramitación que se vayan desarrollando pues haya pues una opción que se vaya optando por aquellos proyectos que realmente nos ayuden a salir de esta crisis ecológica, que generen empleo, que ayuden a una transición justa, pero efectivamente no vale todo, y no vale dar gato por liebre y tratar de vender como transición ecológica lo que no lo es, ¿no? ¿Cómo le suena ese futuro corredor vasco de hidrógeno? Bueno, el hidrógeno es una de las alternativas, de las opciones para digamos esta transición ecológica. Lo que ocurre es que el hidrógeno es solamente un vector, es decir, es un elemento intermedio en la energía, y por lo tanto debe producirse, y para producirse el hidrógeno necesitamos energías renovables si queremos que ese hidrógeno sea verde. Si no se produce a través de energías renovables, entonces estamos hablando de otra cosa, estamos hablando de más de lo mismo. Si de lo que se trata es de una tapadera para continuar utilizando combustibles fósiles, pues entonces estamos en las mismas, ¿no? Entonces es difícil que con los datos que se manejan en este momento en el País Vasco, con datos tan bajos de energías renovables, porque realmente son datos muy bajos. Hay que decir que realmente las últimas informaciones que hemos conocido, por ejemplo del Observatorio de Sostenibilidad, pues hablan de que precisamente
La comunidad autónoma del País Vasco, Navarra o Murcia son las comunidades donde en los últimos años están aumentando las emisiones en contra de lo que es el proceso, digamos, global de bajada, ¿no? Entonces esto nos hace ser muy escépticos a proyectos que creemos que se basan más bien en los combustibles fósiles, y esto pues por eso digo que hay que analizarlo cuidadosamente, porque si lo que estamos haciendo es dando tintes verdes a la utilización de los mismos combustibles contaminantes, pues no estamos ayudando a resolver el problema. ¿Por qué cree usted que los 4 parques eólicos que pretende construir el gobierno vasco junto con Iberdrola van a estar ubicados en nuestro territorio, en Álava? Bueno, yo creo que el gobierno vasco no ha entendido que realmente el impulso a las energías renovables debe ser un impulso, digamos, una política descentralizadora, una política de diversificación, y no seguir con el modelo de grandes infraestructuras que parece que es el que está siguiendo, ¿no? De grandes infraestructuras, de grandes empresas. El modelo renovable se basa en la diversificación, en los pequeños proyectos, y es ahí hacia donde debe irse, ¿no? Nuestros tejados en las ciudades, por ejemplo, son grandes espacios donde se puede aprovechar la energía solar y sin embargo están enormemente desaprovechados. Creemos que hacia ahí es hacia donde deben ir las políticas, ¿no? Y no, como digo, a esos grandes proyectos que realmente, pues, al final lo que hacen es reproducir el mismo modelo oligopólico, solo que con una fuente de energía diferente. Entiende usted que generen cierto rechazo en algunas de las zonas donde van a estar instalados, ¿no? Bueno, yo creo que hay que analizar con cuidado cuáles son los impactos y ver realmente dónde deben ubicarse y dónde no deben ubicarse los parques eólicos. Yo creo que es una energía limpia, es una energía positiva, pero hay que ver que no tengan impactos que sean rechazables por la población, lógicamente. Como está Madrid esta primera semana del año, la agenda supongo que todavía a medio gas, ¿no? Bueno, tenemos, como decía antes, negociaciones por delante y trabajo por delante. En mi caso, como presidente de la Comisión de Transición Ecológica con la Ley de Cambio Climático, estamos analizando las enmiendas y realmente estamos trabajando. Se ha habilitado el mes de enero para avanzar en unas cuantas leyes, entre otras esta, y el trabajo continúa, porque este año de pandemia pues se ha ralentizado especialmente durante los meses del confinamiento, y tenemos mucho trabajo pendiente, así que estamos en ello, pues digamos que con normalidad, pues ya empezamos hoy, vamos. Además tenemos unos nuevos presupuestos generales del Estado que tanto ha costado sacar adelante. ¿Cuándo vamos a notar sus primeros efectos? Pues yo creo que los primeros efectos los notamos desde ya, en el sentido de que el cambio de ambiente político ha sido total, ¿no? Es decir, yo recuerdo hace por ahora un año que no se daba un duro por el gobierno de coalición, los comentaristas, los tertulianos decían aquello de que, bueno, esto no va a durar, no van a conseguir los apoyos, no van a sacar los presupuestos. Luego encima vino la pandemia, por si fuera poco, y bueno, pues hubo una campaña durísima de acoso y derribo contra el gobierno por parte de la derecha y de la extrema derecha, una campaña como no se ha visto en este país, ¿no? Y que por cierto algunos rescoldos estamos viendo, ¿no? Con esas cartas de militares, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que el primer resultado de la aprobación de los presupuestos con tanto apoyo ha sido precisamente el cambio del ambiente político y la certeza de esa consolidación del gobierno, que algunos llevan llamando ilegítimo desde el primer día, y sin embargo pues está consolidado y con tiempo y solidez por delante para ir trabajando. Yo creo que eso ya es un cambio notable que de alguna manera se nota en el ambiente político. Juancho López de Uralde, diputado de Unidas Podemos por Álava en el Congreso. Cuando el tiempo mejore, le queremos ver físicamente en los estudios de Radio Vitoria. Un placer, como siempre. Gracias, Agur. Claro que sí. Encantado, Agur.